Y en esta oportunidad vamos a ver el tema respecto a las nuevas fórmulas de cálculo, ¿no?, de la CTS en función esto a la ley 31451 y a la ley 31552, que fueron promulgadas el año 2022. Bien, como seguramente casi ya todos ustedes conocen, ¿no?, el 13 de abril de 2022 se publicó la ley 31451, ¿no?, en donde modifica dos artículos, el artículo 53 y el artículo 73 de la ley de la reforma magisterial, ¿no?, en la cual establece, en este caso, para el artículo 63, que el cálculo de la CTS es en función, en este caso, al 100%, ¿no?, de la RIN que percibe el profesor, en este caso, por año o fracción mayor a 6 meses de servicios oficiales. Entonces, a partir, todos los docentes que empezaron a partir del 12, del 14 de abril de 2022, el cálculo de la CTS es en función, en este caso, al 100% de la RIN que el docente percibe. Adicional a eso, también en una disposición complementaria, en la única disposición complementaria, estableció, ¿no?, que para los profesores que cesaban en el 2022, se iba a implementar de manera progresiva, o sea, el pago de manera progresiva. Para todos los que cesaron en el año 2022, era, digamos, en 3 bloques el pago. Primer bloque, el 50%, luego el 20% y luego el 30%, ¿no? Para los docentes que cesan en este año 2023, ¿no?, casi la mayoría por el límite de edad, que, bueno, la norma establece que ellos tienen que ir o deben o pueden trabajar hasta, en este caso, hasta fines de diciembre de 2023, ¿no? Y también tenemos profesores que por otras causales puedan, en este caso, tener el término de la relación laboral, en este caso en la ley de la reforma. El cálculo, en este caso, es el 70% se debería pagar este año y el 30% el 2024. Luego, para los docentes que ya cesan en el 2024, en este caso su cálculo es al 100%. O sea, se debería pagar en el año 2024 el 100% de su CPS. Algo muy importante también respecto a esta ley, esta ley, como les indicaba anteriormente, modificó el artículo 53 o incorporó en este caso un numeral en donde establecía que los profesores, ¿no?, en este caso, van a cesar por límite de edad, ¿no?, al cumplir 65 años, pero en este caso pueden laborar hasta el 31 de diciembre. O sea, si hoy día tenemos un profesor que cumple 65 años de edad, puede trabajar hasta, en este caso, al 31 de diciembre de 2022. Eso no implica, ¿no?, que el profesor no pueda retirarse de la carrera. Si el docente, desea retirarse, en este caso, de la carrera magisterial, tiene otras causales, en este caso, ¿no?, puede ser por renuncia, también tenemos otra causal que es por destitución, ¿no?, entonces por fallecimiento, ¿no? Bien, entonces, actualmente estamos en el año 2023 y, como decía hace poco Carlos, pues tendríamos que haber cumplido con el pago del 50% de los profesores que cesaron, la mayoría, ¿no?, en este caso el año pasado, en 2022. Pero como fue, digamos, fin de año, fue imposible, nosotros, hubo, digamos, algunos inconvenientes para gestionar los recursos, para incorporar, digamos, a fin de año y tengamos el habilitante y se pueda cumplir con este 50%, ¿no? Actualmente, como indicaba Carlos, ya estamos estableciendo una fórmula legal para que se tramite y se pueda transferir los recursos para que se pueda cumplir con este 50%, ¿no?, de los docentes que cesaron el año pasado. También, solo para recalcar, se ha publicado ya un listado respecto del 20% de todos los profesores que han cesado el año pasado. Acá les voy a mostrar algunos ejemplos, ¿no?, respecto a la manera o a la forma de cómo debemos ustedes, como personas que son los implementadores, ¿no?, de cómo deben, en este caso, realizar el cálculo,
¿no?, de la CTS correspondiente a los docentes nombrados, ¿no?, en el marco de la ley 29944. Primer ejemplo tenemos, ¿no? Este ejemplo es antes de la modificación, o sea, estamos hablando que es hasta el día 13, ¿no? Docente nombrado ubicado en primera escala magisterial, cesa por límite de edad el 13 de abril de 2022 con 30 años de servicio, ¿no? Acá le estamos poniendo 30 años para el ejemplo, como también ya explicaron, ¿no? A partir del 11 de octubre de 2020, ya hay una sentencia del Tribunal Constitucional en donde estableció pues que ya no hay límite en este caso. Si el profesor ha trabajado 35, 40 años, se debe calcular en función a todos los años. Para este ejemplo, como el profesor ha cesado o cesó por límite de edad el 13, ¿no? Porque todavía no está vigente en este caso la 31451, ¿no? La fórmula es pues el 14% de su valor de la RIN. En este caso el profesor estaba ubicado en la primera escala, que es 2520, o el 14% por el tiempo de servicio. El monto que en este caso debería calcularse o debería haberse calculado es por 10.500.84. Para este caso sí se tiene que pagar completo, ¿no? Nosotros seguramente, si hay algunas personas que han cesado antes, ya se ha gestionado, ya hemos publicado listados para que puedan pagar estos beneficios. ¿Por qué? Porque este beneficio es antes de la implementación de la ley, entonces el monto, en este caso, se tiene que pagar completo, no de manera fraccionada. ¿Por qué? Porque de manera fraccionada o de manera progresiva es en función ya a partir del 14 de abril de 2022, en función a la ley 31451. Segundo ejemplo, docente nombrado ubicado en la primera escala magisterial, cesa, ¿no?, por renuncia, ¿no?, el 20 de abril de 2022. Para esta fecha ya estaba vigente la ley 31451. Entonces, el cálculo debe ser en función al 100%, ¿no? Entonces, el valor, ¿cuánto era el valor de la primera escala? 2.500, porque recién en noviembre hubo un incremento que pasó a 2.600.40. Entonces, como el profesor cesó el 20 de abril de 2022, el valor, en este caso de la primera escala, era 2.500.20, ¿no? Por el 100% por el tiempo de servicio, que también para el ejemplo hemos considerado 30 años. El monto total de la CTS es de 75.000 soles. Como establece la norma, como el profesor cesó en el 2022, tiene que ser el pago de manera progresiva en 3 bloques. Primer bloque, el 50%, que corresponde, ¿no?, a 37.503, que deberíamos haberlo pagado en, digamos, el último día de diciembre, pero, ¿no?, como ya les expliqué los motivos, se está gestionando ya los recursos para que así se habilite y se pueda cumplir con este pago. En este caso, el 20% que corresponde al 2023, nosotros ya hemos publicado un listado, ¿no? A pesar que no tenemos, digamos, fecha, solo dice el 2023, podríamos haberlo pagado, no sé, hasta el último día de 2023, pero nosotros hemos visto conveniente, como no se habilitó el 50%, ¿no? Se ha habilitado el 20% para que así los profesores que cesaron puedan tener estos recursos del 20%. Y el 30% también se va a incorporar el próximo año en el PIA, y también nosotros vamos a publicar un listado autorizando los pagos correspondientes del 30% de los profesores que han cesado el año 2022. Tercer ejemplo, docente nombrado ubicado en la primera escala magisterial cesa por límite de edad, ¿no?, el 31 de diciembre de 2022 con 30 años de servicio. En este caso, para ese entonces ya estaba vigente el nuevo valor de la RIN, ¿no?, que era el valor hora, que es 86.68, que corresponde en este caso a la primera escala 2.600.40, ¿no? Entonces hacemos el cálculo, corresponde a 78.000. En este caso también, como el profesor está cesando en el 2022, corresponde también de manera progresiva, ¿no? En este caso en 3 bloques, 50%, 20% y 30%, ¿no? Como ya les expliqué, el 50% en este caso se está gestionando una fórmula legal de transferencia de recursos, el 20% ya se autorizó, ¿no? Ustedes tienen ya los listados, en cada unidad ejecutora tiene los listados, que hemos publicado 3 listados, uno de ellos es el de la CTS, ¿no? Y también tenemos el 30% que corresponde al 2024.
El ejemplo 4, ¿no? Docente nombrado, ubicado en la primera escala magisterial, cesa por renuncia, ¿no? El 1 de abril de 2023 con 30 años de servicio. Para este ejemplo se ha considerado el monto de 2.600.40, ¿no? Pero hay que tener en cuenta algo, ¿no? Que en la ley de presupuesto para el año 2023 ha establecido incremento remunerativo, ¿no? Para los docentes que se va a realizar en el mes de marzo y en el mes de noviembre, ¿no? Es por eso que acá se ha resaltado que dice marzo 2023 habrá un incremento. Entonces, este ejemplo se está tomando el valor RIN actual, ¿ya? Entonces, solo para entender acá que en este caso, para los que están cesando este año, ¿no? El pago es en 2 bloques. El primer bloque, 70%, y el segundo bloque que se tiene que pagar en 2024, el 30%. Entonces, todas sus resoluciones que ustedes emitan a partir de, ¿no? desde enero, que sea en este caso por cese por renuncia, por fallecimiento, ¿no? Y deben indicar, digamos, ese detalle, ¿no? Porque así lo establece la ley. Tendrían que establecer el monto total, que viene a ser 78.000, ¿no? Y tendrían que hacer un detalle del 70% cuánto corresponde para el 2023 y el 30% que corresponde al pago en el año 2024. Este monto del 70%, en cuanto ustedes registren las resoluciones en Nexus, se va a poder habilitar los recursos, ¿no? En este caso, se va a poder habilitar. Mayormente van a ser para quienes, para los profesores que están cesando por alguna causal que no sea la edad, ¿no? ¿Por qué? Porque los que están cumpliendo 65 años van a trabajar, si es que ellos desean, hasta el mes de diciembre. Entonces, para ellos no tendríamos, en este caso, aún la transferencia, pero para los profesores que cesan en este caso, por renuncia, por fallecimiento, una vez que ustedes registran en Nexus las resoluciones, nosotros vamos a gestionar la transferencia para dar cumplimiento a este 70%. El ejemplo 5, docente nombrado, ubicado en la primera escala magisterial, cesa por renuncia, ¿no? El 7 de julio de 2024. Nos estamos haciendo una proyección en este caso para que ustedes vean, en este caso, y emitan ustedes sus resoluciones de manera correcta. En este caso, pues nos estamos haciendo una proyección que va a cesar en el 2024. ¿Qué dice la norma para el 2024? Que debe ser el cálculo del monto total. O sea, ya no tenemos el 50, 20, 30, ni el 70, 30, sino en este caso, todos los profesores que cesan a partir del 1 de enero de 2024, se tiene que en este caso calcular al 100% y se tiene que pagar el 100% en el año 2024. Para este ejemplo se ha tomado también el valor 2.600, muy probable que esto no va a continuar. ¿Por qué? Porque por los incrementos que va a haber en marzo, incrementos que va a haber en noviembre, ¿no? Y también probablemente también hay un incremento para el próximo año 2024, ¿no? Entonces, digamos, este valor de la RIN es referencial, por favor. Bien, eso es con respecto a la ley 31451, ¿no? De los docentes nombrados. Ahora vamos a ver la ley 31552 y en esta norma que fue publicada el 11 de agosto de 2022, ¿no? Y tiene vigencia, acá hay un error, tiene vigencia a partir del 12 de agosto, ¿no? ¿Qué es lo que en este caso? Nosotros mediante un oficio múltiple, ¿no? Hemos brindado precisiones, ¿no? Respecto al cálculo, ¿no? De la CTS, tanto para los docentes contratados como para los auxiliares de educación contratados, ¿no? Entonces, seguramente ustedes tienen todos este oficio múltiple, ¿no? Para que les sirva de una guía de cómo hacer los cálculos, que a continuación también les voy a explicar algunos ejemplos respecto a la manera de cálculo y respecto a estas modificaciones que han salido del cálculo de CTS para los docentes nombrados, para los docentes contratados, auxiliar de educación nombrados y auxiliar de educación contratados. En el caso de los docentes contratados, ¿qué establece esta norma o esta ley, que es la 31552? Establece que para la compensación por tiempo de servicio, el profesor contratado recibe una compensación por tiempo de servicio, la que se otorga, dice, al finalizar el vínculo laboral,
¿no? A razón del 100% de su remuneración íntegra. Lo que pasa es que lo han puesto íntegra, ¿por qué? Porque va relacionado a la ley 31278, donde establece que el profesor contratado percibe una RIN o un ingreso mensual equivalente a la RIN, ¿no? Entonces, por año o fracción mayor a 6 meses de servicios trabajados. Entonces, para poder evaluar si un profesor le corresponde, en este caso, el cálculo de la CTS, ¿no? Tenemos que, en este caso, el profesor tiene que cumplir una condición, haber laborado 6 meses, más de 6 meses. O sea, estamos hablando de 6 meses un día, ¿no? Eso correspondería a 181 días. Entonces, si el profesor ha trabajado 181 días, le corresponde percibir, ¿no? La CTS. Seguramente ustedes han visto que hay varias casuísticas, ¿no? Que tenemos contratos, por ejemplo, de marzo a diciembre, no habría problema, ¿no? Pero para esta vez, a ver, acá, ok. ¿Qué es lo que, digamos, ha establecido esta ley? Acá tenemos el texto original que establecía anteriormente la ley. Decía 6 meses de servicios continuos, pero la ley actual ha establecido que dice por año fracción 6 meses de servicios trabajados. Entonces, como dice servicios trabajados, tenemos que acumular, en este caso, las resoluciones que el profesor ha tenido durante el año fiscal 2022, ¿no? Es por eso que en este cuadro que le estoy mostrando, ¿no? Digamos, es la fórmula de cómo hacer el cálculo para estos contratos que son discontinuos, ¿no? En el oficio múltiple indicamos, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo acá un profesor que fue contratado, por ejemplo, de marzo a abril, que está en la parte de color azul, ¿no? Tenemos otro contrato que fue de 1 de mayo al 31 de agosto, y luego tenemos otro contrato que fue que tuvo el profesor de 1 de diciembre al 31 de diciembre. Entonces ahí tenemos 3 contratos. Entonces, la fórmula, digamos, ¿cuál es el requisito para que perciba CTS? Es que el profesor haya elaborado 181 días durante el año. Entonces, en el oficio indicábamos que deberíamos empezar a contabilizar como para favorecer, en este caso, al profesor, ¿no? En el caso del incremento remunerativo, como ustedes saben, que el profesor ha tenido un incremento en noviembre, tuvo un incremento, ¿no? Entonces, es por eso que en la fórmula que estamos estableciendo, empezamos por el último contrato, porque el último contrato, digamos, es el que tiene el valor de la remuneración mensual con el incremento, ¿no? Luego retrocedemos, ¿no? Primero el que está con color rojo, ¿no? Luego el que está de color verde y luego el que está de color azul. Entonces, esa es, digamos, es la fórmula para hacer el cálculo de la CTS. Vamos a ver unos ejemplos. Tenemos el ejemplo 1. Docente contratado en institución educativa, ¿no? Con vínculo laboral desde el 1 de marzo, ¿no? 2022 al 31 de diciembre de 2022, y su jornada laboral es de 30 horas. En este caso, no tendríamos ningún problema porque el profesor cesó el 31 de diciembre, ¿no? Entonces, simplemente es el valor hora. ¿Cuánto es el valor hora? 86.68 por 30. ¿Cuánto le correspondería percibir al profesor? 2.600.40 sería su cálculo del CTS. En este caso, que los profesores han tenido, digamos, no ha habido interrupción, ¿no? Su vínculo laboral fue desde el primer día, ¿no? De marzo, no habría ningún problema. Luego, tenemos el segundo ejemplo. El segundo ejemplo, esta vez se dice, docente contratado en una institución educativa con vínculo laboral desde el 1 de marzo al 31 de octubre y con jornada laboral de 30 horas. Evaluamos, ¿el profesor ha trabajado más de 181 días? O sea, más de 6 meses, un día, sí. Entonces, como sea, sí, digamos, cumple ese requisito que establece en este caso el literal H de la ley 31552, entonces sí cumple, muy bien. ¿Y cuánto sería el cálculo? ¿Cuánto era el valor hora cuando terminó su vínculo laboral? El 31 de octubre. Para esa fecha todavía no estaba el incremento. El valor hora era de 83.34. Entonces tendría 83.34 por 30. ¿Cuánto sería
el cálculo de la CTS a los profesores o al profesor en este ejemplo sería 2.500.20. En el ejemplo 3, docente contratado en una institución educativa con jornada laboral de 30 horas, ¿no? Desde el 1 de junio del 2022 al 31 de octubre de 2022 y con contrato en otra institución educativa cuya vigencia es desde el 1 de noviembre hasta el 31 de diciembre. Como les indicaba, ahora, antes decía de manera continua, pero ahora con esta modificación ya no dice eso, sino indica, ¿no?, que son meses de servicios trabajados. Entonces, como vemos acá, el profesor tiene continuidad en su contrato, es por eso que en este caso se le considera en este caso el valor hora está vigente para, en este caso, a partir de noviembre de 2022. Entonces el cálculo sería 2.600.40. En el ejemplo 4 tenemos docentes contratados en una entidad educativa, ¿no?, desde el 1 de junio al 15 de octubre y con contrato en otra entidad educativa desde el 1 de noviembre hasta el 31 de diciembre, ¿no? Evaluamos, si sumamos los dos contratos, ya sea son contratos de manera continua, pero discontinua, perdón, y tienen la misma jornada laboral, si sumamos en este caso, sí cumple con el requisito de haber laborado más de 181 días. Entonces, en este caso, tomamos como referencia para el cálculo el valor hora establecido a partir de noviembre, porque el profesor culminó el 31 de diciembre de 2022 y su jornada laboral de ambos contratos es de 30 horas. Entonces, para este caso, se considera el valor hora vigente para noviembre y el cálculo sería 2.600.40. Tenemos acá el ejemplo 5. Para este caso tenemos docente contratado en la institución educativa, ¿no?, con jornada laboral de 15 horas, ¿no? 15 horas, por favor tomen atención, ¿no? Contratado desde el 1 de junio al 31 de octubre de 2022. ¿Cuántos días trabajó desde el 15 de junio hasta el 31? Son 150 días. Ojo, hay que tener en cuenta que para la remuneración que percibe el profesor se considera el mes de 30 días, ¿sí? Entonces, ¿cuántos meses ha trabajado el profesor? Que corresponde en este caso 5 meses por 3, o serían 150 días. Y adicional tiene otro contrato, ¿no? Cuya vigencia es a partir del 1 de noviembre hasta el 31 de diciembre, con una jornada laboral de 30 horas. Si acá nos damos cuenta, es que la jornada es distinta. Para el contrato que tuvo, el primer contrato era jornada de 15 y el segundo contrato, su jornada era de 30. Entonces, como les indicaba anteriormente, ¿cómo vamos a calcular ese CTS? Tenemos que ir desde el último contrato hacia atrás, ¿no? Entonces, empezamos con el primer contrato. El profesor, en el primer contrato del 31 del 1 de noviembre, ¿cuántos días trabajó? 60 días. Entonces, acá, si ustedes pueden visualizar, tenemos la fórmula. CTS es igual a, en este caso, la remuneración, en este caso, al valor hora, ¿no? Por este caso es ¿cuánto tiempo es por la jornada laboral? Que es 30 horas. ¿Cuántos días laboró en el último contrato? 60 días, ¿no? Pero esto lo dividimos entre 181, porque 181 digamos, son los días, el requisito para que yo pueda percibir, en este caso, la CTS. Luego tenemos el segundo contrato. El segundo contrato ¿cuánto era el valor hora? 83.34, porque culminó el 31 de octubre, ¿no? Para esa fecha todavía no había incremento. ¿Por cuánto era la jornada laboral? 15 horas, ¿no? Ustedes vean, por 15 horas. Ahora, ¿cuántos días, en este caso, me falta para acumular los 181 días, ¿no? Me falta 121. ¿Por qué? Porque en el último contrato el profesor trabajó 60. Entonces, ¿cuántos días me falta? 121. Entonces, acá ingresamos 121 y hacemos el cálculo, y en este caso el cálculo del CTS sería de 1.697.71. ¿Ya? En el ejemplo 6, tenemos un profesor contratado con jornada laboral de 10 horas, ¿no?
Y su relación, dice, bueno, es desde el 1 de junio hasta el 31 de agosto del 2022, por 10 horas. ¿Cuántos días laboró el profesor? 90 días en su primer contrato. En el segundo contrato, ¿no? Tiene una vigencia del 30 de septiembre al 31 de diciembre, laboró 91 días y su jornada laboral es 20 horas. Entonces, requisito para que el profesor sea considerado, en este caso, perciba CTS, que haya trabajado durante el año 2022 más de 181 días. Empezamos por el último contrato. El último contrato es del 30 de septiembre al 31 de diciembre. ¿Cuánto era el valor hora de ese entonces? La última, 86.68 por la jornada laboral, que es 20 días, ¿no? Y en este caso, ¿cuántos días ha laborado el profesor en este último contrato? 91 días. Entonces, 91 días para 181 días, nos falta días. Entonces, tenemos que ir al segundo contrato. En el segundo contrato del profesor estuvo vigente hasta el 31 de agosto. El valor de hora era 83.34, ¿no? ¿Por cuánto? Por la jornada laboral, que era 10 horas. ¿Y cuántos días me falta para completar, para que el profesor, en este caso, tenga, digamos, este reconocimiento? Es 90 días. Entonces, ¿el profesor sí trabajó 90 días? Sí, muy bien. Como trabajó 90 días, entonces sí cumple la regla y en este caso, el cálculo de la CTS del profesor contratado es de 2.285.99. Y ese es el último ejemplo. Docente contratado, ¿no? Con jornada laboral de 10 horas. Su contrato tuvo vigencia desde el 1 de marzo hasta el 30 de abril de 2022. Ese es el primer contrato. ¿Cuántos días trabajó? 60 días. Tuvo otro segundo contrato del 15 de mayo al 31 de agosto, ¿no? En este caso, 120 días. Y su jornada laboral fue de 18 horas. Miren, acá a veces hay casuísticas que, digamos que a veces algunas UGELs la tienen, ¿no? Por eso es que hemos visto necesario poner estos ejemplos. Y tiene un tercer contrato, que es a partir del 1 de diciembre al 31 de diciembre, en este caso por 30 horas. Entonces, ¿cuál es la fórmula? Primero evaluamos. Si yo sumo todos esos contratos, ¿tiene más de 181 días? Sí tiene, muy bien. Si tienes más de 181 días, empezamos por el último contrato. ¿Cuál es el último contrato? El del 1 de diciembre, ¿no? Al 31 de diciembre. ¿Y cuántos días laboró? 30. ¿Y su jornada? 30. Entonces acá, ¿cuánto es el valor del primer contrato? Perdón, del último contrato, 86.68, en este caso, por la jornada laboral, ¿no? 30. ¿Cuántos días trabajó en este contrato? 30 días. 30. Todavía me falta para 181. Me voy al segundo contrato. ¿No? ¿Cuánto era el segundo contrato? Era hasta agosto. Pero en agosto todavía tenía su valor de la hora, era 84.34. Entonces, ¿cuánto era su jornada laboral? 18 horas. ¿Cuántos días ha laborado? En este caso, 120, que equivale a 4 meses. Si sumamos 120 más 30, serían 150. Todavía no llegamos a los 181 días. Tenemos que ir al primer contrato que tuvo el profesor, ¿no? Y el primer contrato es del 1 de marzo al 30 de abril. Entonces, contamos 83.34 por la jornada laboral y los días trabajados. Con esto completamos los 181 días y el cálculo de la CTS sería de 1.568.30. Bien, eso fue respecto a la manera de cálculo de los docentes contratados, ¿no? Un poco tedioso, pero hemos tratado de hacer los ejemplos, digamos, para que les quede claro, ¿no? Y si tuvieran alguna duda, ahí tenemos nuestro correo, nos pueden llamar, pueden escribirnos, y algunos ya tienen nuestros teléfonos, también nos pueden llamar. Bien, ¿qué más modifica la ley 31552? Modifica, en este caso, el cálculo de la CTS para los auxiliares de educación contratados. Tenemos acá el texto original o el texto anterior, ¿no? En donde establecía que hasta un máximo de 30 años de servicio, ¿no? Y era el 14%. Pero ahora con la modificación
establece que la compensación por tiempo de servicio se otorga, dice, al momento de finalización de su vínculo laboral a razón del 100% de su remuneración mensual por año o totalidad de los meses y días de servicios trabajados. Hay que tener en cuenta algo acá. Dice, totalidad de meses y días de servicios trabajados. Esto es distinto que los profesores contratados, para que te reconozcan la CTS, el requisito es que tú hayas laborado más de 6 días, más de 6 meses, en este caso. Pero en el caso de los auxiliares de educación, no. Por ejemplo, tenemos auxiliar de educación que su vinculación empiezan desde marzo, ¿no es cierto? Hasta, en este caso, hasta diciembre. Y en este caso tenemos que el cálculo tiene que hacerse no en función, digamos, a 6 meses, más de 6 meses, sino es en función a 6 meses y días de servicios. Ahora les voy a mostrar algunos ejemplos. Auxiliar de educación contratado, dice, su vínculo laboral es desde el 1 de marzo de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2022. Bueno, en este caso, pues, está fácil, digamos, el cálculo. Ahora, hay que convertir, en este caso, el profesor trabaja desde marzo, ¿no? Hasta diciembre, que equivale a 10 meses. Y eso lo convertimos en días, ¿no? Serían 300. Entonces, el profesor, en este caso, ¿por qué lo convertimos a días? Porque la regla dice que es en función a meses y días. Entonces, es por eso que lo estamos convirtiendo a días. Entonces, si el profesor trabajó en este caso desde marzo a diciembre, no habría ningún problema, su CTS sería pues 1430, ¿no? Porque trabajó desde marzo. En el ejemplo 2, auxiliar de educación con jornada laboral 30, bueno, aclarar, todos los auxiliares de educación su jornada laboral es 30, ¿no? Rural tipo 1, solo para aclarar, ¿no? En este caso, el cálculo de la CTS no se consideran ninguna asignaciones temporales por tipo o por ubicación. Es en función a su RM, por favor. El vínculo laboral es del 1 de marzo al 31 de octubre de 2022. Entonces, ¿cómo sería la fórmula? 1430, que es actualmente su remuneración mensual del auxiliar de educación. Solo para indicar algo, a partir de marzo se va a incrementar 800 soles. ¿Ya? Bien, entonces serían... Hay un audio, por favor. Hay un audio. Un ratito, por favor. Un momento, por favor. Bien, continuamos. Entonces, para el segundo ejemplo, sería 1430. En este caso hay que ver cuántos días ha laborado el profesor. 240. 240 entre los 300 días que tendría que haber trabajado para que perciba completo. Entonces, como solo el profesor ha trabajado 240 días, o el auxiliar de educación, 240 días, le corresponde su CTS 1144. Ese es respecto a los auxiliares de educación contratados. Adicional a eso, la ley 31552 también hizo una modificación en el caso de los auxiliares de educación nombrados, ¿no? Todos los auxiliares de educación que cesaron antes, en este caso, del 12 de agosto, es en función al 14% de su remuneración mensual. Y a partir ya de los auxiliares de educación que han cesado a partir del 12 de agosto, el cálculo es en función, en este caso, al 100% de su RM. Bien, ¿qué es lo que modifica en el caso de los auxiliares de educación nombrados? Establece que la compensación por tiempo de servicio se otorga al momento de su cese a razón del 100% de su remuneración mensual por año o fracción de 6 meses de servicio, ¿no? Entonces, acá sí, por eso hay que tenerlo bien claro, ¿no? Para los contratados, auxiliares contratados, es en función a meses y días, ¿no? Para el caso de los nombrados, es por año o fracción mayor a 6 meses. ¿Sí? Eso hay que tenerlo claro, por favor. Acá tenemos un ejemplo, ¿no? Auxiliar de educación nombrado cesa por renuncia, ¿no? El 20 de agosto de 2022 con 32 años de servicio. Acá quiero aclarar algo, que los auxiliares... Disculpa la interrupción, tenemos 10 minutos para terminar. Sí, gracias. En este caso, no hay límite de edad
en el caso de los auxiliares de educación. ¿Sí? Con esta modificación, el auxiliar de educación, si tiene 30, 40 años, se tiene que calcular en función al tiempo de servicio que tenga el auxiliar de educación. Y algo también hay que precisar, porque también nos han venido varias consultas respecto al cese. Decían, los auxiliares de educación están cumpliendo hoy día 65 años, tenemos que cesarlo, ellos se quedan también hasta el 31 de diciembre del 2023, ¿no? No, porque lo que ha establecido la ley 31451 es para los docentes. En el caso de los auxiliares de educación, los auxiliares de educación están, bueno, la norma que establece que se tiene que cesar es el reglamento de la ley de reforma en el artículo 229, donde establece que los auxiliares al cumplir 65 años de edad tienen que cesarlo en ese momento. Y adicional a eso, el artículo 232, pues establece que tienes que notificarlo, ¿no? 15 días, en este caso, 15 días calendarios, ¿no? Antes de su cese. Entonces, eso que quede claro, por favor. Para este ejemplo, el auxiliar de educación renuncia el 20 de agosto de 2022 con 32 años. ¿Cuánto es el valor de su RM? 1.400, en este caso, por el tiempo de servicio, que será 45.760. El cálculo es en función al 100% también, y el pago debe ser también en función al 100%. Acá no tenemos, digamos, de manera progresiva, así como es los docentes nombrados, ¿no? El monto es al 100%. Para todos los que cesan ya este año, lo que tienen que hacer es registrar en el aplicativo, en este caso en Nexus, y nosotros seguramente vamos en función a su PIA que tengan incorporado, se verifica, y si tienen presupuesto, se va a autorizar con listas, o caso contrario, se va a gestionar un decreto supremo de transferencias para que se dé cumplimiento al pago, en este caso, de la CTS, de los auxiliares de educación nombrados que cesan a partir de este año. Vamos a tratar de ser lo más puntual posible para tratar de responder la mayor cantidad de preguntas. Para el cálculo de CTS de los docentes contratados, ¿cómo se calcula cuando existe superposición de fechas en el caso de docentes de bolsas de hora? Ya, a ver, ¿se me escucha, no? Hola, sí, hola. Fuerte y claro. Ya, ok. Como les expliqué anteriormente, hay que para el cálculo iniciamos, imaginemos que tengo un contrato de 3 contratos, ¿no? Hay que iniciar para el cálculo, empezamos con el último contrato, ¿no? Y del último retrocedemos hasta el primer contrato, hasta, digamos, alcanzar el requisito que es de 181 días laborados. Entonces, en el ejemplo, en la diapositiva que se va a compartir, ahí, digamos, está la fórmula para que ustedes puedan hacer este cálculo. Pero siempre es desde el último contrato hacia atrás. De acuerdo, continuamos entonces con las preguntas. La segunda interrogante es Luis Aguilar desde ICA. ¿Por qué motivo el Minedu solo ha enviado el pago del 20% de su ATS si la ley dice el 50% es lo que cesaron en el año 2022? Sí, como les explicaba, la ley establece que se debería haber pagado en diciembre. Pero ustedes saben que en el mes de diciembre ya no podíamos incorporar el presupuesto. ¿Por qué? Porque había un marco habilitante para este año que solo las transferencias se podían hacer o gestionar hasta octubre. Entonces ya no podíamos hacer esas gestiones. Es por eso que actualmente se está gestionando un proyecto de ley para que se transfieran los recursos y respecto al 50%, y así ustedes tengan como unidades ejecutoras el habilitante, ¿no? Es por eso que nosotros hemos publicado el 20%, ¿no? Para que se efectúe el pago, como les indicaba, ¿no? La ley dice que en el 2023 se paga el 20%. Yo podría haberlo publicado en diciembre, pero como hemos visto esta necesidad que no hemos tenido el acceso o no hemos tenido recursos del 50%, hemos publicado el listado del 20% para que así los profesores en este caso y ustedes también nos apoyen, en este caso indicando pues que el Ministerio de Educación está gestionando una norma de transferencia de recursos respecto al 50% del CTS para los docentes que cesaron el año pasado. ¿Por qué los docentes que están en bolsa de horas con 2 resoluciones de contrato no les ha salido su pago de CTS a su favor? ¿Qué es lo que se debe hacer para que les pague ese beneficio? Ya, en este caso, como dijo Carlos, se ha considerado las resoluciones que tenían al 31 de diciembre. Es muy probable que estas resoluciones no
no cumplieron el requisito al momento de evaluar para que sean publicadas en el primer listado. Pero lo que tienen que hacer ustedes es emitir si ustedes verifican que cumple el requisito, lo que tienen que hacer es emitir la resolución y registrar en Nexus, que tienen creo que hasta el 10, para que así nosotros publiquemos antes, me imagino que debe ser máximo el 21 o 22, deberíamos estar publicando un nuevo o un listado adicional para dar cumplimiento así a que todos los profesores que han laborado el año pasado se pague su CTS. De acuerdo, si en diciembre del 2022 se calculó por CTS solo con 30 años de servicio y el docente tenía 34 años, ¿el docente puede solicitar un nuevo cálculo? Claro, como les indicamos, ¿no? A partir de noviembre del 11 de octubre del 2020, ya no hay límite para el cálculo, en este caso, o para el tiempo de servicio para el cálculo. Entonces, lo que tienen que es verificar si ahora no sé, ahí hay que revisar, porque se supone que cuando ustedes han emitido el acto resolutivo, han tenido, digamos, su hoja de vida, y en esta ficha escalafonaria está el tiempo de servicio, ¿no? Entonces, tal vez ha habido un error. Lo que tendrían que, en este caso, es modificar y actualizar su tiempo de servicio, y en este caso, el cual va a tener efectos en el monto de la CTS, ¿no? De acuerdo, si un docente que cesa el 1 de febrero del año 2023, pero se encontraba en licencia a partir del 1 de junio del 2020 y cesa el 30 de enero del 2023, ¿el cálculo de la CTS es con la última RIN percibida o con la RIN vigente a la fecha del cese, aunque no la haya percibido? Ya, en este caso, lo que les sugiero, sí, en este caso, para indicarles que nos hagan la consulta, hay una opinión de asesoría jurídica, y en todo caso, que nos pasen un correo para nosotros enviar y la opinión de asesoría jurídica del Minedu. Por favor, les pediría que esto lo pasen por correo, traigan a mi correo a J. Ulloa, o si no, también al coordinador, que es Eber Calle, Minedu, para poder hacer llegar en este caso el pronunciamiento de asesoría jurídica. De acuerdo. Entiendo que necesitamos más información sobre el caso. Si un docente contratado tiene contrato al 1 de marzo del año 2022 al 31 de diciembre del 2022 y le limitan al 2 de agosto del 2022, ¿cuánto de CTS le corresponde? Porque tiene 6 meses y un día laborables. A ver, no sé, a ver, por favor, ¿podrías Sí, repito la pregunta. Ya. Si un docente contratado tiene contrato del 1 de marzo del 2022 al 31 de marzo del 2022 y le limitan al 2 de agosto del 2022, ¿cuánto de CTS le corresponde? Porque tiene 6 meses y un día. A ver, el requisito para percibir a CTS del docente contratado establece que debes trabajar más de 6 meses, o sea, 6 meses un día. Entonces, su CTS en este caso, como lo han limitado, entiendo que lo han dejado sin efecto su contrato el 2 de agosto, el profesor trabajó 6 meses un día. Entonces, como sí le correspondería su CTS, y esto es en función a la RIN vigente, en este caso al valor hora que tenía de 83.34 que estaba vigente para esos meses. Le correspondería, en este caso, 2.500.20 sería su CTS si es que tuviera 30 horas, su jornada laboral de 30 horas. Perfecto, seguimos respondiendo a las preguntas. Invitar a los participantes a que por favor realicen la encuesta de satisfacción para poder mejorar este tipo de actividades. ¿Cómo sería el cálculo a favor de los docentes que fallecen, por decir, el 14 y en el SUB se le da de baja, pero sus deudos solicitan el pago por los 13 días laborados? ¿Cuál sería el procedimiento correcto? A ver, no sé a qué cálculo se refiere. ¿Es a su remuneración, a su CTS? Porque dices el cálculo a favor de los docentes que fallecen. A ver, el profesor que ha fallecido tiene su reconocimiento por sus CTS, que le va a corresponder a los beneficiarios, probablemente tenga vacaciones truncas, ¿no? Lo tienen que reconocer el tiempo que ha laborado en ese mes, ¿no? O sea, hay varios beneficios ahí que corresponden. Subsidio por luto que le correspondería a los beneficiarios o a la beneficiaria, en este caso su esposa. Son varios beneficios ahí. Te planteo las 3 preguntas, Henry. En lo nominal de CTS de docentes nombrados se ha considerado con la RIN del mes de octubre, sin embargo en la resolución se ha calculado con la RIN de noviembre. ¿Qué procedimiento se va a realizar de parte de ITEM? Esa es la primera pregunta, la hacen desde ICA. La segunda pregunta,
docentes que trabajaron menos de 10 meses y no vino el pago de la CTS de docentes contratados. ¿Qué se tiene que presentar? Es la segunda interrogante. Y finalmente, con esta pregunta cerramos. Existen docentes que fueron reubicados en el mes de septiembre del año 2022 por el proceso de racionalización, pero han laborado de marzo a diciembre del 2022. Su CTS no se le ha pagado. Pregunta, ¿cuándo se le va a reprogramar? A ver, en el caso del nominal de CTS nombrado ha sido considerado la RIN. A ver, en este caso, cuando ustedes emiten un acto resolutivo, luego emiten la resolución de la CT o el CTS, luego lo registran en Nexus y cuando ustedes lo registran debería coincidir estos montos. O sea, en su resolución dice, por ejemplo, 120.000. Cuando ustedes ingresen al Nexus también debería calcular 120.000. Si en caso acá tengan, digamos, algún problema, digamos, el sistema se está generando otro monto, no coinciden, lo que tienen que hacer ustedes es verificar dónde está mal. Probablemente tal vez el aplicativo está calculando mal, probablemente estén ingresando la fecha, porque para el cálculo de la CTS en el sistema ingresa la fecha de que han percibido la RIN, ¿no? El tiempo de servicio, y en función a eso hace el cálculo. Si ya tuvieran estos casos y así publicado, lo que tienen que hacer es coordinen con Carlos, por favor, envíenlo a Carlos, la resolución para que lo verifique y según eso, si está mal registrado en el sistema, se puede hacer la modificación y se actualice ese listado que se ha enviado. La segunda pregunta, dice, si se tiene docentes que trabajaron menos de 10 meses y no vino el pago de la CTS, como les indiqué, tienen que emitir el acto resolutivo y registrarlo en Nexus. Tienen hasta el 10 de enero para que ustedes remitan la data. Perdón, 10 de febrero. Tienen hasta el 10 de febrero para que ustedes puedan remitir y así todas las personas que en este caso tengan en ese envío, se va a evaluar y se va a publicar un nuevo listado para que puedan ustedes pagar a fin de mes de febrero. Respecto a la última pregunta, docentes contratados que, a ver, no sé cuál era la tercera, docente contratado que cuenta, no sé, ¿cuál era disculpa, ok, existen docentes que fueron reubicados en el mes de septiembre del 2022 por el proceso de reorganización, pero han laborado desde marzo a diciembre. Su CTS no ha llegado, no se ha pagado. Como para todos los casos, a ver que quede claro, para todos los casos que tengan docentes que cumplen el requisito de 6 meses más un día, o sea, 181 días, para que perciban la CTS, lo que tienen que hacer, y no están en ese listado, en el listado que hemos enviado, lo que tienen que hacer es ustedes emitir, en este caso, la resolución, y esa resolución lo tienen que registrar en el aplicativo. Digamos, eso es lo que tienen que hacer, para que así sean considerados absolutamente todos los profesores que han trabajado en estudios de educación, que han elaborado el año fiscal 2022, y se pueda dar cumplimiento con el pago de la CTS. Bien, eso creo es todo, Eduardo. Sí. Ministerio de Educación. Bicentenario del Perú, 2024. Gobierno del Perú.